Muy bien. Bueno, yo a veces veo estas cosas cuando yo tuve la oportunidad de estar aquí y ver estas representaciones, caramba, dice uno, ¿cómo se les ocurre poner la muerte así, con concepto de las tumbas en metal? Ven ustedes otro tipo de tumbas. La tumba de Francisco José, y ahí está su esposa Elizabeth, o sí, pero bueno, son conceptos ahí. Antonio Corradini fue un escultor extraordinario italiano, nacido en Padua, e hizo este Cristo velado, que es una auténtica maravilla. ¿En qué Cristo? Extraordinario. Un trabajo en mármol donde la tela se pega al cuerpo de Cristo de una forma excepcional. Bueno, seguimos viendo esculturas y manifestaciones de arte excepcionales. Yo no quisiera mencionar esto, pero bueno, es el arte y es la muerte. Vino la Revolución Francesa. Con la Revolución Francesa vino la decapitación de los grandes personajes de esa época. Luis XVI fue decapitado en enero de 1793, María Antonieta en octubre del mismo año, y aparecen los famosos dibujos de las decapitaciones. Les voy a decir algo y esto me parece increíble. Entre 1793 y 1795, en esos 3 años, se guillotinaron aproximadamente 10,000 personas. Bueno, no quisiera no ver estas cosas, pero y ahí está la tumba de Luis XVI y María Antonieta, también con un trabajo muy bonito escultórico. Y el corazón, para preservarlo, diríamos un poquito, de muchos grandes personajes, se sacaba del cuerpo y se depositaba en estas urnas. Ya saben ustedes que Chopin, por ejemplo, él pidió ser depositado su cuerpo en París y el corazón se llevó a Varsovia. Y actualmente el corazón de Chopin está en Varsovia. Bueno. La muerte de Marat, de Luis David, es otra pintura realmente excepcional. Uno de los grandes revolucionarios de los que participaban en el Parlamento, también fue asesinado por una muchacha llamada Charlotte. Y ahí, ustedes también en el papelito que tiene él en la mano, él mismo puso, ¿quién me mató? Ahí está, Charlotte Corday. Y pues la muchacha fue hecha prisionera y también fue guillotinada. Vino la época de la invasión francesa en España y los fusilamientos fueron impresionantes. Estos son los fusilamientos del 2 de mayo, hecho por Goya. La pintura está muy bonita. Los grabados de Goya relacionados con esa época de la invasión francesa fueron realmente increíbles, pero bueno, los trabajos relacionados con la muerte así son. La tumba de Napoleón Bonaparte, ¿se acuerdan que yo les dije que había un tipo de material como la tumba que vimos de Teodorico? Esta tumba de Napoleón murió en el año 1821. Fue llevado a París por Luis Felipe de Orleans en 1840 en un féretro hecho de plomo. Ese féretro de plomo se puso en otro más grande de hierro. Ese de hierro y el de plomo se pusieron en uno de caoba y luego en otro de ébano. Y finalmente se hizo esta tumba que se terminó en el año 1861 y está hecha de pórfido. El material no es mármol, es un tipo de piedra que se utiliza mucho en Francia, que es pórfido. Ahí está también Napoleón II, el hijo de Napoleón I, Napoleón Bonaparte. Y ahí está Luis XVIII también. Ahí tienen la tumba también de Luis XVIII, no tan adornada. Las muertes aparecen en la pintura en todas partes. John Everett Millais, ahí lo tienen, la muerte de Ofelia, la amante de Hamlet. Philippe de Champagne, con la muerte de la belleza, la muerte y el tiempo. La muerte de Atala o Atala, no sé cómo se pronuncia, también de Roussy Tronson. La Bella Durmiente, ahí la tienen también, bueno, aparentemente muerte, fue traída a la vida nuevamente con un beso. Las muertes en París, realizadas por los famosos puntillistas. Bueno, ustedes, este es un pintor que se llama Maximilien Luce, puntillista. Ustedes, qué impactantes están las pinturas. El Cristo de Bonnat, León Bonnat, maravillosa pintura, ya estamos hablando del siglo XVIII. El momento que Maximiliano va a ser llevado al patíbulo para ser fusilado, vean qué bonita también la representación de Laurens, otro pintor también que ya les mencioné, vean qué bonita la pintura. La muerte de Maximiliano de Manet, ahora ya en la época del impresionismo. La muerte de un torero también de Manet.
también con relación al impresionismo. La muerte de Alejandro II, el emperador que fue muerto por una bomba que le arrancó las piernas y se desangró en el lugar, y a raíz de la muerte se hizo un templo que se llama la sangre derramada. Ahí, bueno, no se llama la sangre derramada, se llama la iglesia de la resurrección de Cristo Salvador sobre la sangre derramada. Bueno, pero ese es el nombre. Hermosísima la iglesia ahí en San Petersburgo. El interior, unos mosaicos realmente extraordinarios. Ahí está enterrado el señor Alejandro II. La muerte del hijo de Iván IV el Terrible, ahí está, como llegó un momento dado que le pegó con ese bastón sin querer, le pegó en la cabeza y lo mató, y ahora está con los ojos desorbitados. La pintura es de Ilya Repin. Qué pintura tan extraordinaria. La muerte de Víctor Hugo, también representada con una pintura. La muerte de Verdi en 1901, qué pintura tan bonita. Ahí está el famoso Giuseppe Verdi. La tumba de Gauguin en las Marquesas, allá donde él falleció, el famoso pintor post-impresionista. Y bueno, las pinturas hablan de muerte y muerte y muerte, y representaciones, y los cadáveres, y simbolismos, y pinturas de hiperrealismo, donde aparecen los cráneos, y las representaciones de libros y música, y una gran cantidad de cosas, y un señor ahí, pintor, y la muerte le está diciendo ahí: muy pronto vas a llegar aquí, hasta llegar el momento en que las representaciones como este cráneo que vemos al final, y si nos acercamos vemos que una muchacha se está reflejando ahí en un espejo. Muy bien. Bueno, por mi parte, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Muchas gracias, doctor. Hay algunas preguntas y respuestas, preguntas para el doctor que han llegado por el chat. Aquí se las vamos a pasar. Sí, adelante, por favor. Quiero recordar un poquito cómo fueron los enterramientos que se hicieron en América, de Sinaloa a Sudamérica, las tumbas de tiro. Usted está haciendo una pregunta que va a llevar mucho tiempo, pero estas famosas tumbas de tiro, pues eran realmente enterramientos rituales, ¿sí? Y hay una cantidad increíble por todas partes. Usted va a encontrar esas famosas tumbas de tiro, como usted está mencionando correctamente, desde Sinaloa hasta la parte de Jalisco, la época de la región de los Tarascos. Indiscutiblemente que Centroamérica está relacionada muchísimo, porque los mayas fueron grandes representantes de famosas tumbas de tiro, desde el país del Salvador, Honduras, que fue, y lo que es Guatemala, Belice y la parte sur de. Pero bueno, nos llevaría bastante tiempo explicar con detenimiento el detalle de las tumbas de tiro. Pero qué bueno que lo menciones, algo interesante. Para otra ocasión, sí. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta de las personas que se encuentran en presencial? Muy bien. La pregunta viene de los que nos acompañan en línea. Es la señorita Sagrario y nos pregunta: ¿qué función tuvieron los santos enjollados? La función de los santos enjollados fue contrarrestar la reforma. La gente en Alemania, yo diría que el 90% pues ya eran luteranos, calvinistas, con el concepto de las ideas de Zwinglio, y entonces era impresionar a las personas con estos famosos santos enjollados para que ellos sintieran pues el regreso al concepto del catolicismo. No tuvo éxito, pero bueno, por lo menos el intento hicieron. Muchísimas gracias. Tenemos felicitaciones en el chat y muchos aplausos. Entonces, pues bueno, cedo el micrófono al señor Daniel. Bien, pues les agradecemos reiteradamente al doctor Oscar su participación, sobre todo de esta presencia a través del arte de algo que es inevitable, ¿verdad? La muerte. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes.
Y vamos a entregarle un diploma al doctor de parte del Centro San Camilo. Agradecemos mucho su participación. Es una persona que siempre colabora con nosotros, con su gran sabiduría en torno a estos temas del arte, y qué importante tomar en cuenta en este tema de la muerte, el duelo, precisamente las expresiones artísticas, que son una expresión de la humanidad. Muchas gracias, doctor. Tengo una clase a las 12, entonces pues bueno, constantemente estoy con lo de las clases y pues no me puedo dar a veces ciertos lujos. Mi único día de descanso pues es los sábados y los domingos, y todos los demás ya estoy lleno de clasecitas en un lado y en otro. Pero vuelvo a repetirles, muchísimas gracias por estar aquí. Las personas en línea, muchísimas gracias. Espero que lo hayan disfrutado, porque además les voy a decir una cosa, no sé si lo notaron, yo lo disfruto mucho. Muchas gracias. Gracias al doctor. Y pues bueno, nos tomamos 3 minutitos de receso, las personas en línea, las personas aquí presentes. Tenemos 3 minutos, en 3 minutos regresamos. Gracias. Bien, continuamos. Existe una novela llamada Las intermitencias de la muerte. Es una novela del escritor José Saramago, publicada en el año 2005, en la cual se desarrolla una narrativa de gran fecundidad literaria, social y filosófica, que sitúa en el centro la perplejidad del ser humano ante la impostergable finitud de la existencia, la cual nos regala frases que nos hacen profundizar en ¿qué pasaría con la ausencia de la muerte? Perdida cualquier esperanza, reunidos los médicos ante la implacable evidencia, la familia real, jerárquicamente dispuesta alrededor del lecho, esperaba con resignación el último suspiro de su matriarca. Tal vez unas palabras, una última sentencia edificante para la formación moral de los amados príncipes, sus nietos. Tal vez una bella y redonda frase dirigida a la siempre ingrata retentativa de los súbditos futuros. Y después, como si el tiempo se hubiera parado, no sucedió nada. La reina madre no mejoró ni empeoró. Se quedó como suspendida, balanceándose el frágil cuerpo en el borde de la vida, amenazando en cada instante con caer hacia el otro lado, pero atada a este por un tenue hilo que la muerte solo podía ser ella. No se sabe por qué extraño capricho seguía sosteniéndose. Es decir, los moribundos simplemente no morirán. No todo es fiesta, porque al lado de unos cuantos que ríen, siempre habrá otros que lloren, y a veces, como en el presente caso, por las mismas razones. Importantes sectores profesionales seriamente preocupados por la situación ya comenzaron a transmitir la expresión de su descontento ante quién procedería. Como era de esperar, las primeras y formales reclamaciones llegaron de las empresas del negocio funerario. ¿Qué sería de las funerarias ante la intermitencia de la muerte? Ante la ausencia de muertes, la iglesia es uno de los sectores con mayor preocupación. Y no precisamente por la celebración de una eterna vida terrenal. Sin muerte, óiganme bien, señor primer ministro, sin muerte no hay resurrección. Y sin resurrección no hay iglesia. Admitir la inmortalidad del cuerpo como voluntad de Dios significa la única muerte posible, la de Dios. Continuamos con la segunda conferencia llamada Intermitencia en la Muerte. Es presentada por la doctora Yolanda Zamora. Compartimos con ustedes un poco del currículo de la doctora. Ella es doctora en filosofía,
periodista y escritora jalisciense, con una destacada trayectoria en el campo humanístico. Se ha desempeñado especialmente en la difusión de la cultura a través de medios de comunicación. Ha producido y conducido programas de radio y televisión. Ha diseñado e impartido diplomados en periodismo cultural y en literatura griega. Asimismo, ha ofrecido cursos y conferencias en universidades y centros de cultura a nivel local, nacional e internacional. Como articulista ha participado en diarios y revistas, publicando libros de cuento, poesía, ensayo, artículos periodísticos y entrevistas. Es colaboradora del Centro San Camilo. En el uso de la palabra, la doctora Yolanda Zamora. ¿Qué pasaría? A ver. ¿Probando? ¿Sí me escuchan? Bueno, ¿qué pasaría si la muerte dejara de actuar? Esa es la pregunta que les hago yo a ustedes. Algunos ya leyeron la novela Las intermitencias de la muerte, y es el tema principal de esta novela de José Saramago, que hoy trataremos de analizar a la luz de diferentes perspectivas. Cuando en días pasados hablábamos de muertos, de la iglesia purgante, las ánimas, de la iglesia triunfante, los santos, y de la iglesia peregrina, que somos todos. En ese marco de la iglesia peregrina pensaba en la iglesia doliente, ¿no? Y felicito por la iniciativa de este congreso y me encanta y agradezco a Omar Olvera el hecho de que nos haya invitado para participar y para tomar en cuenta también aspectos culturales como este libro de José Saramago titulado Las intermitencias de la muerte. Vamos a dar algunos datos para empezar, elementales de las intermitencias de la muerte, como efectivamente ya lo comentaban mis compañeros que nos ayudaron a recordar algunos datos. La fecha de publicación fue el 2005. El género de la novela, ficción especulativa. ¿Por qué? A lo largo de la charla de esta conferencia no podemos olvidar que es una ficción, principalmente, pero vamos a ver la importancia que tienen las interpretaciones literarias. Y la estructura está realizada en dos partes de la novela, ¿de acuerdo? Eso sería lo primero que diríamos. Quiero comentarles una anécdota muy interesante. Resulta que cuando en el 2005 vino José Saramago a Guadalajara, el autor de esta novela, vino a presentarla, Las intermitencias de la muerte, pues estábamos algunos periodistas, él hizo su presentación y recuerdo muy bien que él comentó lo primero que dijo, y está en la primera página de la novela: vengo a presentarles una novela porque por primera vez en la historia la muerte dejó de actuar. Y él lo está dando en su novela. Pues fue interesante porque esperé a que saliera y terminara la representación y me acerqué al maestro José Saramago, que dicho sea, era muy amable. Dije: maestro Saramago, creo que se le olvidó algo. En la historia, especialmente en el mundo griego, ya hay un antecedente del tema literario que la muerte deja de actuar. Eso es interesante, ¿verdad? Lo vamos a ver hoy. Vamos a ver antecedentes literarios de este hecho. Ahí tenemos a Saramago, Premio Nobel de Literatura 1998. Cuando se le entrega el premio a Saramago, nos dice la Academia Sueca: le entregamos el Nobel porque él volvió comprensible una realidad huidiza en su narrativa. Yo pienso, ¿hay una realidad más real, valga la redundancia, que la muerte? ¿Y hay una realidad más huidiza que la muerte? Es un misterio, ¿estamos de acuerdo? Entonces, muy merecido ese premio Nobel. Claro que no solo por esta novela, sino por toda su obra, que ahora vamos a revisar algunos de los libros principales. Nació Saramago el 16 de noviembre, eligió un mes
muy bonito, justamente noviembre que estamos viviendo y estamos celebrando entonces, miren qué oportuno, el centenario de José Saramago. Esto me parece fabuloso porque pues será en unos días. Él nació en 1922 en Portugal y murió el 18 de junio de 2010 en España. Aquí tenemos algunos de sus libros. Por ejemplo, La caverna, en el extremo izquierdo de ustedes, La caverna. Es un libro que cuestiona el neoliberalismo, que cuestiona el consumismo, los grandes centros, los malls y todo esto. Es genial esta novela y toda la obra de Saramago. Tenemos ensayos sobre la ceguera, que ya hemos dado aquí una plática sobre este libro, y nos presenta la posibilidad de la ceguera humana, cuando no vemos al prójimo y su dolor, convertida en la mirada contemplativa para los que creemos en construir un nuevo mundo, un nuevo reino que ya está iniciado y que tiene que ver con esa armonía, con ese sentido de comunidad, pertenencia y amor en lo cual creemos. Tenemos también otro de los libros de José Saramago, Ensayos sobre la lucidez, la continuación del anterior. Memorial de convento es una de sus novelas más hermosas, extraordinaria, que mezcla la historia con el amor, con la época, con los adelantos científicos. Y bueno, no voy a alargarme demasiado. El Evangelio según Jesucristo de Saramago fue una novela que causó reacciones especialmente de la iglesia de derecha. Fue incluso calificada de herética porque ahí expresa sus puntos de vista José Saramago, que siempre se pronunció como ateo. Pero vamos a ver qué tan ateo. A veces siento que sus novelas son bastante más seguidoras del camino en el cual nosotros creemos que aunque se pronunciara ateo. Vamos a verlo. Bueno, tenemos otros libros como La barca de piedra, como El hombre duplicado, en fin, es para darnos una idea de la gran prodigalidad de un escritor como José Saramago, ¿de acuerdo? Vamos ahora sí, con los antecedentes. Esto me parece apasionante y estoy segura que les va a interesar. Les decía yo al principio que finalmente Saramago decía que la muerte no había actuado nunca, dejado de actuar. Pues no, el mito de Sísifo, el ser humano no solo le teme a la muerte a lo largo de la historia, sino también ha intentado burlar la muerte. En la época griega existía una persona que se llamaba Sísifo, que era muy astuto, fecundo en ardides, era muy astuto Sísifo. Y entonces él decide engañar a la muerte, la engaña, no vamos a alargarnos, pero la secuestra y la muerte deja de actuar. Ahí tenemos ya un antecedente de esta novela, literario. Se cuenta que los dioses alarmados enviaron a Ares a rescatar a la muerte, pero Sísifo se las arregló para escaparse nuevamente. Y escuchen, esto es interesante, recuperó la vida y vivió hasta una gran edad, pero cuando murió, los dioses griegos lo castigaron, fíjense, llevando una gran piedra hasta una montaña, hasta la cúspide, y ya que llegaba, volvía a caer, y así eternamente. Esto es algo muy interesante. Tenemos ahí algo calificado como absurdo. Ahí tenemos a Sísifo eternamente subiendo una roca y al estar arriba, habiéndolo logrado, caía de nuevo la roca. ¿Absurdo? Pregunto yo. Bueno, pues precisamente este mito de Sísifo, el filósofo Albert Camus hizo un ensayo sobre el mito y él decía que finalmente la existencia es absurda. Aquí podemos pensar, reflexionar esto, ¿es absurda la existencia por sí misma? Por lo tanto, según Albert Camus, el ser humano tenemos que dotarla de sentido. Viene ahí una pregunta existencial, ¿cuál es el sentido de mi vida? Para que no sea el absurdo de estar repitiendo con esta metáfora. Ahora, no solamente Sísifo participó como frenar a la muerte. Odiseo, ustedes conocen Ilíada y Odisea, la Ilíada, la guerra de Troya, la Odisea, el regreso de Odiseo. Y en el libro 12, la Rapsodia 12 de la Odisea, aparece la catábasis, que significa el descenso a los infiernos. Finalmente, el término es griego, Jesús bajó a los infiernos, Jesús
vivió la catábasis, por ejemplo, pero está desde el mundo griego. Cuando Odiseo va al Hades, al mundo infernal, vaya, al mundo de inframundo, para preguntarle a Tiresias, un ciego, por qué él no podía volver a su Ítaca, a su lugar, y pasaron 10 años y no podía, los dioses lo castigaban. Bueno, entonces ya tenemos otro caso en el cual un ser humano baja hasta los infiernos a preguntar qué pasa y por qué él no puede regresar a su destino. Otro caso más. Estando ahí, ustedes conocen sin duda, han leído la Ilíada. El héroe principal de la Ilíada es Aquiles. Pues escuchen qué aprendizaje hay aquí en relación con la muerte. Aquiles sabía desde que era un adolescente, porque su madre, Tetis, le dijo, hijo, los dioses te dan a escoger, libre albedrío, te dan a escoger. ¿Quieres finalmente ser el héroe de la Ilíada y que te recuerden generaciones y generaciones y que un día durante un congreso alguien te esté mencionando? ¿Quieres que sea así o prefieres, como cualquier ser humano, casarte, tener hijos y morir? Entonces Aquiles muy pretenciosamente dijo, no, yo quiero ser el héroe y que me recuerden por ser el héroe. Pero entonces llega Odiseo, muchachos, llega Odiseo al inframundo y ve a Aquiles y le dice, Aquiles, eran muy amigos en la guerra de Troya, Aquiles, aquí estás, qué maravilla, eres el principal en el Hades, la sombra más importante. Atención lo que le contesta a Aquiles, prefería estar sobre la tierra y vivir en la casa de un hombre pobre, aunque no tuviera gran hacienda, que ser el soberano de los muertos. Es decir, fíjense qué respuesta. ¿De qué sirve las riquezas? ¿De qué sirven el prestigio, por ejemplo? Y todo eso por lo que uno lucha de pronto. ¿En dónde radicaría esa fuerza de vivir él amando a su alrededor, como cualquier otro ser humano? Que de ahí el aprendizaje. Pero ya tenemos varias llegadas a lo que significaría la muerte, ¿de acuerdo? Entonces, esto es los temas que precedieron a la muerte deja de actuar. Volvamos entonces al tema principal de la novela. ¿Cuál es el tema principal de la novela que nos ocupa? Primeramente, habrá que decir que es el miedo a la muerte. En un país, recuperemos algo de la anécdota, en un país que no da el nombre, irrelevante, a partir de un 1 de enero, no dice qué año, la gente deja de morir sin explicación. Ese es un detalle de Saramago, nunca nos va a decir por qué. La primera cita es esta, al día siguiente no murió nadie. Las autoridades religiosas, los filósofos, los estudiosos, intentaban descubrir la causa, pero no se pudo. ¿Me permiten tomar un traguito de agua? En un momentito, continuamos. Bueno, gracias. Entonces tenemos el hecho de que al principio la gente, cuando te dicen ya nadie va a morir, si les dijeran ahorita a ustedes, ya nadie va a morir, qué maravilla, dices, somos eternos, qué maravilla, qué felicidad. Y todo ese país empezaron a hacer fiestas y el abuelito que estaba a punto de morir no muere y el otro lo mismo y el accidentado que cae desde un piso tampoco muere, nadie muere y todo el mundo celebra por un momento el que la muerte deje de actuar. ¿Por qué le tememos a la muerte? Detengámonos ahí. ¿Por qué le tenemos miedo a la muerte? ¿Quién de nosotros puede decir con la mano en el corazón, a mí no me preocupa en lo absoluto? Mi admiración para quien lo diga y para quien pueda tener una fe tan grande y una esperanza tan fundamentada. ¡Qué maravilla! Pero bueno, la mayoría de las personas dirían, bueno, es que el temor a lo desconocido, es que el miedo al dolor, ¿no? Es que la sospecha sobre lo que hay más allá, no hay certezas. La amenaza de un castigo eterno, pero decimos también la confianza, la fe, los ritos, el acompañamiento a los difuntos como fidelidad y expresión de amor, eso también lo decimos, ¿de acuerdo? Que va a atenuar un poco esa condición humana del miedo. Pues decíamos que el miedo a morir es profundamente humano
y estamos hablando de un sentimiento de angustia existencial, de miedo, de ansiedad, que tiene que ver con la conciencia de que tarde o temprano dejaremos de existir. Esta vivencia inquietante la han asimilado en la historia todas las culturas, y de ahí, por ejemplo, el libro de los muertos de los egipcios, y de ahí han surgido cantidad de prácticas, religiones y demás, ¿no? En cada cultura el ser humano ha intentado comunicarse con lo trascendente. Resumen de la novela. He dicho que en un país cuyo nombre no se menciona, la muerte dejó de actuar un 1 de enero, con esa frase inicia la novela. Al día siguiente no murió nadie. Las autoridades religiosas, filosóficas, eruditas, de todas las líneas intentan conocer la causa. Decíamos que la gente está feliz y finalmente la enfermedad y el deterioro continúan. La gente de pronto se da cuenta que si bien no mueren, pero el deterioro, la edad se acumula, las enfermedades siguen. Y entonces tenemos al abuelito agonizante. Si una agonía es difícil, imagínensela sin término. Empieza a decir, Dios mío, ¿cuántas veces hemos dicho ante el dolor de un ser amado, Dios mío, llévatelo, que descanse en ti? Imagínense el momento, continúa la edad, continúan las enfermedades, continúa el deterioro, y continuaría eternamente. Eso es verdaderamente terrorífico. Y los mismos enfermos desean ya finalizar el ciclo de vida y descansar. Aquí tenemos un elemento fundamental para reflexionar que tiene que ver directamente con el Congreso. Si yo no tengo calidad de vida, porque finalmente la tanatología y uno de sus objetivos, ustedes saben mejor que yo, principales, es justamente la calidad de vida, la armonía, la serenidad, el acompañamiento amoroso, la calma para esa transición tan importante. Pero si esto no se da, lograr para el enfermo terminal la calidad de vida es un reto extraordinario que tiene que ver con el amor, no solamente con las técnicas que afortunadamente tenemos, sino con una actitud de acompañamiento hasta el último nivel para entregar a quienes amamos, ¿no es cierto? Pero todo esto se relaciona con la fe, se relaciona con la esperanza, se relaciona con el consuelo que te da saber que la muerte es parte de la vida, y asimilarlo de esa manera tiene que ver con nuestras creencias también. Pues esa es la primera parte de la novela. Y brinca de pronto en la novela una posible solución: llevar a morir a los enfermos a otro país, más allá de la frontera, en el que sí se pueda morir, porque recuerden que es solo en un país. Pero llevar a morir a alguien es algo parecido al asesinato o la eutanasia, ¿están de acuerdo? ¿De acuerdo con qué criterios vamos a autorizar? Y el gobierno dice, no, esto no puede ser, el que lleve a morir a alguien es un asesino. No, pero la eutanasia, el criterio, si el mismo enfermo, si no puede, si está, en fin, todo esto se complica y el gobierno no puede autorizar que lleven a morir, aunque parecería muy sencillo. Y entonces, a las cosas de esta manera, la muerte de pronto en la novela da un giro inesperado. La muerte nos da un giro inesperado y tenemos que la muerte dice, bueno, voy a volver a actuar y los demás, todo el mundo va a seguir muriendo. Pero a diferencia de sorprenderlos, como el ser humano lo entiendo y su dolor y su sospecha, bueno, voy a decirles que les voy a mandar una cartita una semana antes de que mueran. Y ahí dice, pongan en orden por favor sus asuntos, porque en una semana usted va a morir. Aquí me encanta Saramago, porque no puedo menos de pensar, un hombre tan serio, tan adusto, tan irreverente, que de pronto decide jugar, porque estamos hablando de una ficción, como que la muerte se humaniza y de pronto cuelga su guadaña y dice, voy a escribir unas cartitas para decirles que van a morir. Es que es increíble. Esta es la creatividad literaria. ¿Y qué ocurre entonces? ¿A cuántos de ustedes les gustaría recibir una cartita? Es que alguien dice, no, yo no quiero ni saber, me muero en la noche, no quiero saberlo. Hay quienes decimos, no, cruzar el umbral así de la muerte con la conciencia
con la fe y con el consuelo debe ser maravilloso, ¿no? Recibir una cartita que puedas decir, no, pues yo estoy preparada, ya cuando quieras. Claro, todos estos son interpretaciones de nosotros los lectores, ¿no es verdad? Pero bueno, esa es la segunda parte de la novela, que es maravillosa, que nos va a dejar un sabor de boca extraordinario. Pues la muerte se humaniza y de pronto dice, bueno, esa le manda una carta a un violonchelista para decirle que en una semana va a morir, pero la carta se le regresa. Dice la muerte, no, aquí ya se salieron de mi control, pues ¿cómo que se regresa la carta? La vuelve a mandar y se vuelve a regresar el sobrecito morado, así lo dice la novela, y se regresa. Y entonces dice la muerte, no, esto no puede estar sucediendo, ya estoy dudando entonces de mi función como muerte. Es ficción, insisto y subrayo. Pero entonces ella dice, yo voy a ir a ver a ese violonchelista y a ver qué está pasando y por qué no recibe mi carta. Entonces, fíjense, encarna en una mujer, tenía que ser una mujer, la muerte, que por cierto, permítanme decirles que en alemán es hombre la muerte, ¿eh? Der Tod es el hombre, la muerte. Pero en México decimos la muerte. Y la muerte decide investigar y va a encontrarse con el violonchelista. Y resulta que va a uno de sus conciertos y compra boleto y está en un palco y el violonchelista le toca ser solista en un momento dado, interpretar la sonata número 6 BWV 1012 de Juan Sebastián Bach y se sienta en el palco a escuchar. Y vamos a ver si Omar nos permite escuchar también nosotros al violonchelista al que la muerte va a ver en el concierto. Bueno, no creo que en el teatro haya habido muchas, pero ahí está, muchas campanas. Se puede imaginar a la muerte sentada en el palco, escuchando esta música con un chelista joven, empieza a mirarlo y de pronto está tocando el chelista y voltea y también la ve a ella, una mujer misteriosa en un palco. Imagínense el Teatro Degollado en uno de los palcos. Y bueno, así transcurre el concierto poco a poco y la muerte está embelesada escuchando esta obra, esta suite para cello número 6 de Juan Sebastián Bach. Bueno, un poquito intempestivo el fate del chelista, pero quería que sintieran un poco la emoción de la novela, porque el leer una novela es permitir que nos atrapen sus páginas y realmente comprender qué está pasando. Así que tenemos a una muerte encarnada en una mujer, muy guapa porque elige lo que se va a poner, y hay una parte que me encanta de Saramago, porque de pronto dice Saramago en el libro, y ella escogió una falda de tal cual color, y en su bolsa llevaba, y dice, y si usted, amigo lector, está preguntando de dónde lo sacó, de dónde sacó, no pregunte, son cosas de la ficción. O sea, juega con el lector José Saramago. Es extraordinario. Pero bueno, entonces tenemos que asiste a sus conciertos, conoce al músico y empieza la muerte, aquí voy, empieza la muerte a experimentar sensaciones y emociones que nunca antes había experimentado. Empieza a sentir que algo nuevo pasa en ella, las emociones la embriagan, al escuchar la música siente que se le eriza la piel, recuerden que ya está encarnada, y la muerte se da cuenta de que empieza a enamorarse, a disfrutar lo que es la mirada del artista, y entonces entre la emoción del enamoramiento y entre
la música y el arte, empieza para ella un proceso de humanización. Eso es lo que nos presenta Saramago en la novela. Habría que preguntarnos en qué consistió y cuál fue el momento culminante para que la muerte cambiara, ¿no? Entonces, ella ese día se va, se aleja, pero al poco tiempo se encuentra con el chelista y decide que también ella tiene sueño y pasa una noche con el chelista y a la mañana siguiente, que tendría que morir, toma una cerilla e incendia la carta de la muerte del chelista. Ahí lo tenemos. A manera de conclusión, porque lo que ocurre es que al día siguiente, fíjense, redonda la novela, al día siguiente de que ella pasa esa noche con el chelista, escuchando música y en una armonía amorosa, la gente deja de morir otra vez. Ahí tenemos que preguntarnos cuál fue ese elemento que nos permitió vencer a la muerte. Miren, quiero explicar lo siguiente. Cuando uno analiza literariamente una obra, no se diga filosofía también, uno tiene la tendencia en hacer decir al autor lo que no dice. Entonces yo podría decirles, es que Saramago creyó que... No, Saramago se pronunció siempre como ateo. Ahorita lo vamos a ver más para acá. Bueno, Saramago se pronuncia como ateo, pero es indudable que cree en el amor como fuente de encuentro. Vamos a dejar hasta ahí, tiene Saramago, hasta ahí está el dato. Quiero compartirles que la obra literaria posee 3 momentos posibles, como análisis literario, 3 momentos posibles de analizarse. El primero, en su obra Los límites de la interpretación, Umberto Eco, genial semiólogo, investigador, literato, El nombre de la rosa, por ejemplo, es novela de él. Entonces, él dice que hay 3 momentos y lo pone en latín. Intentio operis, la intención de la obra. O sea, ¿qué dice la obra? Yo no puedo inventar. ¿Qué dice la obra al texto? No, es que quiere decir que la... No, no, no. ¿Qué dice al texto? Lo segundo, intentio actoris, la intención del escritor, del autor, que a veces se logra y a veces no. Quienes escribimos sabemos que podemos tener una gran idea y cuando ya la ves escrita dices, quedó muy poco de mi idea original. Bueno, pero hay que tomar en cuenta para analizar la intención del autor. Y luego vendría intentio lectoris, que es la intención del lector, que eso es bellísimo. Cuando ustedes lean, o si ya la leyeron, Las intermitencias de la muerte, podrán tener su propia interpretación y es válida. Por eso, cuando una novela es ambigua, es decir, que dices, ¿cómo estuvo el final? No lo entendí tanto, ¿qué pasó? Esa es una ambigüedad fecunda, porque entonces el lector toma parte activa y resuelve aquello que es ambiguo y es válido. Entonces, la intención del lector finalmente significa esa respuesta que todos los escritores buscan o buscamos, y aquí se abre un gran abanico de posibilidades. Les aseguro que cada uno de ustedes podrán encontrar una respuesta diferente o quizá similar. Pero hay obras que resultan fecundas, profundamente fecundas. Esta es una obra profundamente fecunda para analizar el tema de la muerte. Hemos visto el temor a la muerte, hemos visto la humanización, hemos visto los antecedentes griegos, hemos visto de qué manera responden las autoridades, de qué se van complicando las cosas, en fin, todo esto. Y la obra finalmente es una obra fecunda. La obra, Las intermitencias de la muerte, nos permite reflexionar, escuchen, con el sustrato antropológico, es decir, ¿qué tipo de hombre nos presenta? El hombre y su búsqueda de sentido ante la muerte. Esa es la antropología de la novela, resumida, por supuesto. Tendríamos luego el sustrato psicológico, el contrapunto de los instintos eros y tánatos. Toda la primera parte estamos instalados en tánatos
Es la muerte la que actúa, es la muerte la que lleva la batuta, es la muerte la que causa dolor, terror, etcétera, etcétera. Ese es el Tánatos. Pero la segunda parte de la novela es el Eros que viene al rescate de la muerte. ¿Están de acuerdo? Bueno, luego vendría el sustrato social, la crítica de una sociedad neoliberal que todo lo convierte en negocio, incluso la muerte. ¿Por qué digo eso? ¿Lo da el texto? Sí. Como acertadamente nos lo comentaba Daniel, la verdad es que la iglesia de pronto dice, si no hay resurrección, no hay religión, que está fundamentada. Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Si no hay muerte, no hay resurrección. Y luego el gobierno dice, bueno, yo tendría que cobrar impuestos. Y luego llega la mafia que lo pone Saramago con PH, mafia, para diferenciarlo de la mafia, sí. Pero entonces empiezan a cobrar a los migrantes que van a otra frontera para poder permitir que mueran sus familiares, ¿de acuerdo? Entonces ahí se les cobra y el gobierno dice, bueno, entonces si participo, se va a poner de acuerdo con la mafia, entonces se cobra. Todo es negocio hasta la muerte. Las funerarias, muchachos, las funerarias, pues si ya vamos a quebrar en el negocio, ¿qué vamos a hacer? Ah, pues entonces dicen ahora, a partir de ahora, todas las mascotas en las casas se van a velar y se van a enterrar. ¿Sí se dan cuenta cómo hay respuestas diferentes? ¿Qué pasa con los asilos? Ya no se dan abasto. ¿Qué pasa con los seguros de vida? ¿Qué pasa con absolutamente todo? Pero, sobre todo, ¿qué pasa con el anhelo de descansar finalmente un día? Todas estas respuestas, o mejor dicho, todas estas preguntas, al cerrar las páginas de la novela tendríamos que ponernos a contestarlas, ¿no? A la luz de quiénes somos. ¿Qué pretendes tú? ¿Qué es la muerte en tu vida? ¿Estarías preparado? ¿Preferirías una cartita que te dijeran cuándo vas a morir? ¿Quisieras tener vida eterna aquí en la tierra con todo lo que implica el deterioro y demás? En fin, todo esto es una novela fecunda. ¿Estamos de acuerdo? Y el sustrato estético que nos presenta la novela, a mí me encanta, es el arte, ¿no? El arte, cuando te dicen, bueno, el arte, ¿qué es el arte? Esa recreación que hace una persona, la recreación del mundo en una obra de arte. ¿Sí? ¿Y qué hace la obra de arte? Conmueve. Si tú escuchas Claro de Luna de Debussy, de pronto te sientes conmovida. O si ves no sé, el Guernica, este cuadro de Picasso que habla de la lucha fratricida terrible, te duele, te conmueve. Te conmueve. ¿Hacia dónde te mueve? Hacia lo humano. Por eso es importante el arte. Por eso es importante tener la expresividad artística. Y la novela cubre ese estrato, finalmente, con la incorporación de la música y con la aparición de un músico y el capítulo dedicado a ello. Y el sustrato religioso, tendríamos que pensar, quienes tenemos una cosmovisión que crees en la trascendencia divina, analizarlo profundamente después de leer la novela. Y yo les pregunto a ustedes, finalmente, ¿tiene la muerte la última palabra? ¿Qué dice Saramago? Desde Saramago. Quiero insistir en ello. Saramago albergó siempre, decíamos, una concepción atea de la existencia. Sin embargo, respetó creencias y rechazó el fundamentalismo, la intolerancia, y reconoció que ese día que lo vimos, lo escuché decirlo, sería difícil entender su literatura sin valorar adecuadamente el papel que ha tenido en su vida el hecho religioso, porque a él lo educaron en la religión cristiana, apostólica y romana. Fue un niño educado en familia y él dijo textualmente, soy producto de una civilización cristiana. Sin Dios, mi literatura perdería el sentido. Entonces, muchas veces etiquetamos a las personas, muchas veces decimos nada más nosotros. Sin embargo, en el eclecticismo de la vida, en la espiritualidad que todos tenemos, podemos hermanarnos
fácilmente con otras creencias que aspiran también a lo trascendente, a lo mejor de diferente manera. Esa es la apertura de José Saramago. Ahora bien, decir que José Saramago pensaba en lo divino, no, pero sí nos da, sin duda, una respuesta en su novela. Al texto, la última línea de la novela, Las intermitencias de la muerte, dice, al día siguiente no murió nadie. Igualito que la frase de la primera página. Es una novela circular, ¿no? ¿Y qué fue? Basándonos en el dato, que lo que da el texto, ¿qué es aquello en la novela que vence a la muerte? Y desprendiendo la pregunta, ahora sí, a individualmente cada uno de ustedes, en su opinión, ante la propia muerte y ante la muerte de los que amamos, ¿qué es aquello en lo que cifro mi esperanza? ¿Y qué es aquello que vence a la muerte? Esa es la gran pregunta con la cual cerraríamos nuestra charla de hoy. ¿Qué es aquello para cada uno de ustedes que vence la muerte? La respuesta es solamente de ustedes. Muchas gracias. Bien, pues tenemos algunas preguntas para la doctora Yolanda. Ok, en línea solamente tenemos felicitaciones. Aquí tenemos una pregunta. Adelante, por favor. 2 preguntas, adelante. Doctora, al inicio comentaste que te acercaste al maestro Saramago y le dijiste que había entonces antecedentes. ¿Y fue lo que él contestó? Qué buena tu pregunta, qué buena pregunta, porque la dejé a medias ciertamente. Cuando yo me acerqué, ya sí habían ido los demás periodistas, porque no quise evidenciar la charla, y con todo respeto, le dije, maestro, creo que usted se equivocó cuando dijo esto. Humildemente se quedó pensando así, era muy alto, me acuerdo que me vio y me dijo, tiene usted razón. Lo que pasa, me dijo, porque le dije, es Sísifo, el que secuestra la mente a la muerte y deja de actuar. Y dicen, es cierto, usted tiene razón, seguramente porque yo traduje Sísifo, el mito de Sísifo, del griego al portugués, seguramente, y se me quedó en el inconsciente, dijo, pero aceptó, y eso a mí me gustó mucho, porque eso demuestra que hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice finalmente en una conferencia, siempre hay que respetar, seguramente aquí más de alguno de ustedes va a decir, Yolanda, probablemente te equivocaste aquí, y bueno, eso es hermoso porque se abre la charla, ¿no? Pero sí, eso me contestó con toda humildad, ¿tiene usted razón? Sí, es verdad lo que dice, y yo traduje Sísifo, seguramente se me quedó por ahí en el inconsciente. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Por favor. Perdón. Para mí es una incongruencia del Señor que dice que fue criado en un ambiente cristiano, pero es ateo. ¿Cómo podría ir? Y luego en su novela habla siempre de Dios. A ver, preciso. No es incongruente, porque a ti te pueden educar en una religión, cualquiera que ésta sea, como un niño, y de pronto llegar a una época de tu vida en la cual buscas honestamente tus respuestas. Y si tus respuestas difieren, uno las respeta. Incongruente sería si ante las dudas que de pronto te cuestionas todo lo que aprendiste de niño, muchas fantasías, muchas situaciones que son metáforas, pero que uno aprende de niño, miedos incluso, y de pronto cuando eres un joven o un adulto, dices, esto no va. Incongruencia sería que a pesar de todo creyeras. ¿Ah? Qué bueno, porque más vale... Sí, pero no siempre bien. Es decir, por ejemplo, en el Evangelio según Jesucristo, él dice que tanta sangre derramada en aras de la Iglesia Católica, dice, de tantos mártires, y avienta páginas y páginas y páginas de nombres de los que murieron como mártires. Y hace cuestionamientos a San José, es un libro difícil. Entonces, no es que hable de acuerdo con la ortodoxia, al contrario, la cuestiona.
Pero Saramago, y doy fe de ello porque conozco prácticamente toda su obra, no hay mérito alguno, lo disfruto mucho, y él es un gran humanista y cuestiona lo que hay que cuestionar de su momento y habla del amor. Varias de sus novelas terminan con un sabor de boca extraordinario. Apuesta por el amor, Saramago. ¿Qué fue lo que venció la muerte? ¿El amor? Ahí está su respuesta. Ojalá para todos fuera así. ¿Alguien más? Adelante. Por favor. Y en algún momento creo que entendí también como la pregunta de cuál es el sentido de la vida, ¿No? Yo quise rápidamente responder a esto, todavía no tengo mi respuesta, pero luego me salí de mí para explorarla rápida así. Y por ejemplo, algo que ocurre mucho ahorita en estos tiempos de pandemia tiene que ver mucho con los cursos que se dan en línea, ¿no? Seminarios y todo eso. Pero muchos de ellos arrancan, o parte de su contenido tiene que ver con es que tienes que dejar un legado, ¿no? O sea, es una afirmación, es como un sentido de vida que nos están invitando a que tengamos. Pero es que, bueno, yo le puse entre paréntesis trascender, nos están invitando a trascender, pero desde lo material, porque luego al final, este dejar un legado, te dice que tienes que trabajar mucho y que tienes que hacer mucho, porque entonces a tus hijos les tienes que dejar una imagen y así como una gran herencia de todos los negocios que lo ves ahorita, y entonces invierte, le no sé cuánta cosa. Y entonces como esa trascendencia que hace que no solo en lo material. Bien, te contesto rápidamente. Es muy acertada y muy válida tu inquietud. Yo, como tú, creo que en la actualidad el tipo de cosmovisión de un mundo actual que vota por la lógica del poder, del dinero, del rendimiento, tienes que rendir, tienes que dejar, el mejor legado es tu propia vida. Y si en tu propia vida logras alcanzar a amar a quienes te rodean y alcanzar a vivir ese amor, te has realizado de la mejor. Al final serás evaluado por el amor. ¿Cuánto amaste? No es cuánto gastaste, qué prestigio tuviste, cuánto dinero. Es absurdo, pero sí, el mundo suele tener esas motivantes y esas condicionantes que habría que cuestionarlas justamente. ¿De qué le sirvió a Aquiles? El prestigio, por ejemplo. Todo eso te permite la novela. ¿Alguien más o ya? ¿Alguien más quería comentar algo? A ver, adelante. Excelente ponencia. Sí, para que te escuchen los demás. Adelante. Hola, buenos días. Extraordinaria ponencia, doctora. Yo quiero preguntar, bueno, he escuchado al autor, no he leído nada. ¿Cuál sería como el primer libro para empezar a conocer su obra que usted recomendaría? Bueno, definitivamente hay que escoger libros un poco más sencillos. Tiene algunos cuentos muy breves, por ejemplo, La Isla Desconocida, o por ejemplo, libros como, pues que son bastante más sencillos, como Ensayos sobre la ceguera, que cuando menos es muy leíble, pero son libros, la mayoría de los libros son difíciles, pero una vez que le encuentras el estilo, porque él no pone puntos, comas, guiones, entonces es todo un reto. Pero sí, de manera especial yo recomendaría Memorial del Convento, que es bellísimo y que es sumamente profundo. Memorial del Convento, pero la verdad es que ninguno de los libros de Saramago resultan sencillos y fáciles. Es un autor difícil, vamos, pero profundamente disfrutable. Gracias por tu pregunta. ¿Alguien más quisiera compartir? ¿Sí? Tenemos una pregunta en línea, doctora. Le preguntan que cuál es su miedo a la muerte. ¿El mío? Ajá. Qué pregunta, imagínense. Bueno, yo lo resumiría. Mi gran miedo sería no alcanzar esa capacidad de amar incondicionalmente y sin prejuicios, alcanzar eso de lo que todos somos capaces, frustrar ese camino, no por mí, no por reafirmar mi persona, sino por alcanzar esa capacidad de amar que contribuye a un plan divino que me rebasa. Sería esa contribución, y mi temor, vaya, sería justamente por cuestiones de egoísmo o de soberbia, no dejar que fluya ese llamado al que somos llamados todos,
la capacidad de amar, de compartir y de propiciar a tu alrededor el reino finalmente, la construcción aquí y ahora. Para eso estamos. Ese sería mi temor. Preguntas. Bien, tiene muchas felicitaciones, le felicitan por su sencillez, por su forma de compartir y bueno, cedo el micrófono al señor Daniel. Muchas gracias, Yolanda, por todo esto. Y ahora el maestro Omar va a hacer entrega de un reconocimiento a la doctora. Muchas gracias. El Centro San Camilo otorga el diploma a la doctora Yolanda Zamora como ponente en esta conferencia tan interesante que se llama Intermitencias de la Muerte. Muchas gracias, Yolanda. Ha sido un placer escucharte y ojalá que sigas aquí con nosotros colaborando. Amenazo. Sí, claro. Bien, vamos a hacer un pequeño break de unos 10 minutos para continuar. Adelante. Se les invita a observar, a checar y si pueden y tienen deseo de comprar libros, están en la parte de abajo expuestos. Muchas gracias. Regresamos en 10 minutos.